su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, mi amiga y mi amigo? Les habla Lemuel y estoy pronto para compartir ya mismo el pasaje que hemos elegido para estudiar en la jornada de hoy. ¿Qué le parece si ya abre su Biblia en Éxodo capítulo 30, verso número 17? Ahí comenzaremos nuestro recorrido de hoy. Verso 17 y avanzaremos hasta el capítulo 32, verso 6. Bien, la Biblia abierta, con las notas y bosquejos, y ya vamos para orar. Señor, te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu al estudiar tu santa palabra. Danos tu bendición y sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. En nuestro programa de hoy reanudaremos nuestro estudio del capítulo 30 de este segundo libro del Antiguo Testamento y consideraremos los versículos 17 al 20. Leamos. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. El sacerdote no podía entrar en el tabernáculo y servir a menos que primero se hubiera lavado. El sacerdote se contaminaba afuera. Hay muchos que se quejan de no disfrutar de los servicios cada vez que van a la iglesia. Pero después de todo, tal vez no sea porque el predicador es aburrido. Puede ser que el creyente esté sucio. Cuando hay la combinación de un predicador aburrido y un santo sucio, pues no puede haber un servicio muy estimulante. Nos ensuciamos en el mundo, amigo oyente, y no podemos adorar sino hasta cuando seamos lavados. Por eso el Señor lavó los pies de los discípulos en Juan capítulo 13. Todavía lo hace hoy en día. Necesitamos acercarnos a la fuente, amigo oyente. Eso es lo primero que hacían los sacerdotes. Iban al altar de bronce, se lavaban antes y después. Si iban al lugar santo, se lavaban antes de entrar y se lavaban después de salir. Opinamos que este asunto del lavamiento era muy importante. El hecho es que era tan importante que podemos imaginarnos a un sacerdote diciéndole a otro allí en la fuente, bueno, ¿y cuántas veces has estado tú aquí hoy? Y el otro sacerdote podría responder, bueno, casi una docena de veces, hasta que mis manos ahora se ven como si estuvieran metidas en la paila de fregar platos. Me he lavado tanto, y me pregunto por qué Dios quiere que nos lavemos tanto. Y Aarón, parándose allí mismo, bien podría haber dicho, el Señor quiere que te laves y te laves y te laves, para que sepas que tienes que ser santo. No le puedes adorar, ni servirle, ni serle útil, a menos que te hayas lavado. Amigo oyente, a Dios no le agradan los santos que viven en el pecado. De vez en cuando se oye decir de un hombre que se involucra con una mujer y se comenta, pues no comprendo cómo tal cosa pueda suceder. El hombre bien pudo haber sido un predicador o un obrero evangélico muy bueno, pero si usted comprueba su obra, encontrará que es madera, heno y hojarasca. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, «Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El pecado, amigo oyente, desprestigia la obra de Dios. Dios quiere que seamos limpios. Los sacerdotes debían lavarse en la fuente de bronce. Nosotros debemos acudir a Él en confesión. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta fuente de bronce describe nuestra santificación. Debemos lavarnos si vamos a servir a Dios. Debemos lavarnos si es que queremos ser usados por Dios. Tenemos que estar limpios. Nuestras vestiduras deben llevar la fragancia como el incienso fragante y nuestros cuerpos deben ser lavados con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios. Ahora la fuente era hecha de bronce. Las mujeres habían ofrendado sus espejos de bronce muy pulidos para hacer la fuente. No tenían espejos de vidrio en aquel entonces. Los espejos revelaban lo sucio, es decir, el pecado, y ese era el propósito de la fuente. La fuente limpiaba al sacerdote, y así la fuente describe la palabra de Dios. La Biblia es un espejo, y cuando la miramos, revela nuestro pecado. Luego debemos confesar ese pecado y limpiarlo. Ahora usted no confiesa públicamente su pecado. Usted va a Jesucristo directamente. Esa fuente está en el cielo. Creemos que todos los domingos, antes de entrar a la iglesia, debemos confesar nuestros pecados de toda la semana. No me diga que usted no se ensucia. ¡Claro que se ensucia! Uno de los problemas grandes que hay hoy en nuestras iglesias es que hay un mal olor espiritual del cuerpo. Debemos confesar nuestros pecados a Él y ser lavados antes de entrar para adorarle. Dios no acepta la adoración sino hasta cuando se eleva de un corazón limpio, ni aceptará servicio excepto que se haga de un corazón limpio. Y pasamos a considerar ahora el aceite de la unción santa. Leamos los versículos 25 hasta la primera parte del versículo 27 de Éxodo 30. Dice así: Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios. Y pasando ahora al versículo 30 leemos: Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos ser ungidos. Ahora, ¿cuál es esa unción? Es la unción del Espíritu Santo. Tenemos una unción que nos capacita para entender la palabra de Dios. Por eso la Biblia está haciéndose realidad en tanta gente hoy en día por medio de la radio, de la televisión, de la página impresa y el púlpito. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, y solo el Espíritu Santo le puede ungir. Usted no tiene que ir a algún hombre y dejar que él le eche aceite. Es posible ir a Dios ahora mismo y decirle: Dios mío, abre mi corazón y mente y vida para que yo entienda tu palabra. Pídale una unción. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 20, dice: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Luego en el versículo 27 sigue diciendo: Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo es quien puede abrir su mente y su corazón, amigo oyente, cuando usted se esfuerce ante Dios por entender su palabra. ¡Qué bendición le traerá a su corazón! Hay muchos hoy en día que preguntan: bueno, ¿y de qué se trata la vida? ¿O qué haré yo el día de hoy? Amigo oyente, pídale a Dios que el Espíritu Santo haga la palabra de Dios real a su corazón y tendrá un verdadero gozo. Pasamos ahora a los versículos 35 y 36 de Éxodo 30 para considerar el incienso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Ahora el incienso, como vemos en el versículo 34, estaba compuesto de especias aromáticas, estacte, uña aromática,
gálbano aromático e incienso puro. El estacte era una goma resinosa que fluía de los árboles de la montaña de Galaad. Se llamaba el bálsamo de Jericó. La uña aromática emana de una especie de mariscos que se asemejaba a un cangrejo del mar. El gálbano aromático se tomaba de las hojas de una planta de Siria. En cuanto al incienso puro, nadie sabe lo que era. Era una fórmula secreta que ya se ha perdido. La mezcla de estas especias exudaba un incienso fragante y no debía ser duplicado ni sustituido. Ahora el versículo 38 dice, «Cualquiera que hiciere otro como éste para olerlo, será cortado de entre su pueblo». Dios no aceptará ninguna imitación. El altar habla de la oración y de la adoración, y es un lugar donde debemos ofrecer nuestras alabanzas, acciones de gracias y súplicas. No debe ser duplicado. Esta fórmula no debía ser usada en ningún esfuerzo que tratara de hacer que el incienso o la adoración fueran agradable al hombre natural. No es posible que la adoración agrade al hombre natural. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se está empleando muchísimas cosas para tratar de inducir a las personas a que vayan a la iglesia. Pero nada, excepto la palabra de Dios, debe ser empleada para lograr esto. Si hay algún ritual, esto está bien, pero cerciórese que la palabra de Dios sea lo central y que todo esté centrado en la palabra de Dios. Para concluir este estudio del capítulo 30, quisiéramos mencionar de nuevo que había dos altares. El altar del holocausto, que es donde Dios trata con el pecador. Este habla de la tierra y el pecado del hombre. Luego viene el altar del incienso, que habla del cielo y de la santidad. El altar de bronce habla de lo que Cristo hizo por nosotros en la tierra. El altar del incienso habla de lo que Cristo hace por nosotros hoy en día en el cielo. También habla de nuestras oraciones y de nuestra parte en la adoración. Habla de Cristo, quien ora por nosotros. Él es quien verdaderamente alaba a Dios y ora por nosotros. Él es quien adora sinceramente a Dios por nosotros. Él es nuestro intercesor. Ahora, ¿cómo debemos aprender a adorar? Pues no será ante el altar sangriento, donde se acerca como pecador y se acepta a Cristo como Salvador. Se entra en el lugar santo y se llega al altar de oro. Allí no hay sacrificio, porque la cuestión del pecado ya ha sido arreglada afuera, y cuando uno adora a Dios, la cuestión del pecado tiene que estar arreglada. La misma base para nuestra adoración se apoya en el hecho de que este altar, una vez en el año, era consagrado con sangre. Por eso somos aceptos en el amado delante de Dios. Dios oye nuestras oraciones por razón de lo que Cristo ya ha hecho. Y así, amigo oyente, concluye el estudio de este capítulo 30 de Éxodo. Y pasamos ahora al capítulo 31. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Besaleel y Aholiab son llamados y preparados para la obra del tabernáculo. En segundo lugar, el día de reposo es dado como señal entre el Señor y los israelitas. Y Moisés recibe las dos tablas. Este capítulo parece ser una desviación del estudio del tabernáculo, pero realmente no lo es. Lo que tenemos aquí es un intervalo entre la entrega de la ley y las instrucciones del tabernáculo. Moisés pasó mucho tiempo en el monte Sinaí recibiendo todas las instrucciones. Los israelitas se pusieron algo impacientes mientras esperaban que él regresara. Este capítulo nos cuenta acerca de los artesanos que hicieron el tabernáculo y acerca de uno en particular a quien le fue dado un don especial para hacer los muebles, especialmente los muebles más difíciles. Leamos los primeros 6 versículos de este capítulo 31 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. A estos hombres y a sus ayudantes les fueron dados dones especiales para el artificio. Hicieron el mobiliario del tabernáculo y también las vestiduras. El Espíritu de Dios los habilitó para su trabajo.
Quizás surja la pregunta de cuál era el oficio de Bezaleel antes de que Dios lo llamara para hacer ese trabajo. Creemos que ya trabajaba con oro y plata y con otros materiales finos, pero le fue dado un don especial de Dios para hacer la obra de Dios, para hacer el trabajo de Dios. Creemos que cualquier trabajo para el cual un hombre sea capacitado, eso es lo que él debe hacer, a menos que Dios se exponga con toda claridad que debe hacer otra cosa. Notamos que existen, por ejemplo, quienes quieren hablar en público, aunque en realidad no pueden. Hay algunos laicos que han decidido que van a ser oradores, pero no están capacitados para la oratoria. No tienen ningún indicio del don de hablar en público, pero siguen hablando tercamente mientras malgastan los otros dones útiles que sí tienen. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que cuando servía de pastor en la ciudad de Nashville, en los Estados Unidos, uno de los diáconos de la iglesia vino el primer día en que llegó y le rogó que nunca le pidiera orar en público. Me asusta, le dijo, es que sufro de una nerviosidad al hablar en público y no puedo dominar el temor. Tiene que ser anormal, pero me pongo en ridículo cuando trato de hablar en público, dijo el hombre. Este hombre era superintendente de una compañía de tranvías y tenía una posición ejecutiva, pero confesó que nunca podía hablar en público. Sin embargo, se puso a la orden para ayudar a su pastor en cualquier otra cosa. Sucedió que él llegó a ser el mejor ayudante del Dr. McGee y siempre estaba allí mismo cuando él lo necesitaba. Antes de que el Dr. McGee se despidiera de esa iglesia, dio gracias a Dios por aquel hombre que no tenía el don de hablar en público, pero que era fiel en hacer uso del don que Dios le había dado. Bezaleel bien pudo haber sido muy semejante a algunos laicos en nuestros días. Bien pudo haber dicho, mira, Señor, yo quiero más bien llevar aquellas vestiduras sacerdotales. Quiero servir al Señor así como a Aarón. Pero Dios dijo, bueno, esa no es la manera en la que yo quiero que me sirvas. Hasta cierto punto, el don de este hombre tiene más importancia que el don de Aarón. Su don fue esencial para la construcción del tabernáculo. Y amigo oyente, Dios le dará a usted un don si perfecciona los talentos que ya tiene. Dios nos da talentos, pero quiere que los dediquemos a Él y quiere que el Espíritu Santo los tome y los use. No todos tenemos los mismos talentos y dones. Está circulando en la iglesia hoy en día la impresión falsa de que si uno no puede cantar en el coro, no enseña una clase de escuela dominical, o no puede hablar en público, o servir de ujier o portero, pues no figura ya en el asunto. Creemos que hay literalmente centenares de dones que Dios da a los hombres para que les sirvan. Le toca al individuo determinar cuál es su don o sus dones. Cualquier don que el Señor le haya dado, a Él le gustaría que el Espíritu de Dios lo tome y lo use para su servicio. Hay otra cosa en este capítulo que es de profundo interés y es importante que la veamos. Tiene que ver con el día de reposo. Es algo que muchos pasan por alto. El día de reposo fue dado al hombre inmediatamente después de la creación y fue guardado universalmente. Claro que fue pervertido y cambiado por los hombres. Cuando llegamos al sistema mosaico, notamos que Dios hizo de este asunto del día de reposo uno de los 10 mandamientos dado a los israelitas. En este pasaje, Dios se expone con claridad que el día de reposo es únicamente para los israelitas. Escuche usted lo que dicen los versículos 12 y 13 de este capítulo 31 de Éxodo. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El día de reposo fue dado específicamente a Israel. No creemos que jamás fuera dado a la iglesia. Algunos han preguntado, ¿cuándo fue cambiado el día de reposo? Y tenemos que contestar que nunca ha sido cambiado. Fue quitado en cuanto a la iglesia. No estamos bajo el día de reposo que es sábado. No guardamos el sábado porque Jesús estuvo muerto en aquel día y no servimos a un Cristo muerto. En el primer día de la semana, Jesucristo resucitó de entre los muertos, y desde sus mismos comienzos la iglesia se reunía en el primer día de la semana. Ese fue también el día en que nació la iglesia. El día de Pentecostés era el día después del sábado. El día de reposo primero fue dado a toda la raza humana, pero el hombre se apartó de Dios, y Dios dio el día de reposo exclusivamente a Israel. Veamos ahora el versículo 14 de Éxodo 31. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá.
Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Quisiera preguntar a quienes alegan guardar el día de reposo, si lo guardan todo el tiempo, y si matan a todos aquellos que no guardan el día de reposo todo el tiempo, como lo exige la ley. El versículo 15 reafirma lo relacionado con este día. Leamos. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Si a un hombre en Israel se le encontraba recogiendo leña en el día de reposo, era muerto a pedradas. Ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 31 de Éxodo dicen, Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este pasaje explícitamente dice que los israelitas, y no la iglesia, debían guardar el día de reposo. Los israelitas son un pueblo terrenal y pertenecen a la primera creación. La iglesia es una nueva creación, y a ella le fue dado un nuevo día para guardar, y aquel día es el primer día de la semana. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 31 de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo 32. En este capítulo, los israelitas piden a Aarón que les haga un becerro de oro. En segundo lugar, veremos que Moisés rompe las tablas de la ley. Y en último lugar, los idólatras son ejecutados y Moisés ora por el pueblo. Este capítulo 32 de Éxodo manifiesta una tragedia en cuanto a los israelitas, y sin embargo, es aquí donde vemos una de las enseñanzas y revelaciones más grandes con respecto a nuestro Dios. Se nos da una de las lecciones más grandes que se hallan en la Biblia en cuanto a la oración. Leamos el primer versículo de este capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo creía que Moisés se había ido o que había muerto. Como él se había ido, querían entonces hacer unos ídolos o dioses que les guiarían en su marcha por el desierto. Inmediatamente estaban listos a meterse en la idolatría. Uno creería que Aarón, siendo el sumo sacerdote, trataría de detenerlos. Pero no fue así. No los detuvo. Aarón acompañó a este pueblo liberal que quería volver a su idolatría. Leamos ahora el versículo 2 de Éxodo capítulo 32. Y Aarón les dijo, Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Sabía usted que en aquel entonces los zarcillos eran señal de idolatría? Era una señal de que este pueblo estaba sirviendo a los dioses de Egipto, y debían traer estos zarcillos a Aarón. Ahora los versículos 3 y 4 dicen, Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a los israelitas cayendo en la idolatría tan pronto? Sería realmente asombroso si no fuera por el hecho de que hemos observado a la iglesia caer en una apostasía que nunca jamás soñábamos ver. Ahora el versículo 6 dice, Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí estaba involucrada la inmoralidad crasa. Ya se habían apartado de Dios después de decir que guardarían todos sus mandamientos. Como usted bien puede ver, no estaban guardando ninguno de los mandamientos. Durante todo este tiempo, Moisés estaba en el monte recibiendo la ley y las instrucciones y el dibujo para el tabernáculo. Y ellos abajo, impacientes, ya se habían apartado de Dios y habían erigido un ídolo al cual estaban ofreciendo holocaustos y sacrificios, diciendo que ese era el Dios o los dioses que les habían sacado de la tierra de Egipto. Una inmoralidad grasa. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta oportunidad. Continuaremos considerando este capítulo 32 de Éxodo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración.
Se nos fue el tiempo. Si le ayudó este estudio, escríbanos y cuéntenos su bendición. Gracias por las ofrendas y donaciones que nos envían. Son invertidas 100% en la distribución del programa y el envío de las notas y bosquejos. Enviamos gratis las notas y bosquejos a su dirección si usted las pide. Debe enviar su carta a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, Estados Unidos, código 33265-2805. También puede llamarnos por teléfono si usted vive en Estados Unidos y Puerto Rico. Puede llamarnos gratuitamente al siguiente número ahora mismo: 1-800-880-5339. Por correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Fue una presentación de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.